Hoy vamos a tocar el tema de la distribución. En la clase pasada vimos acumulación, que es como lo contrario, digamos. Y hoy vamos a tocar este tema que ya lo vimos un poco por arriba cuando vimos oferta y demanda. Pero bueno, este es el caso, después vamos a profundizar, este es el caso de las diagonales, por ejemplo, que tienen esta forma. O también, por ejemplo, de los hombro, cabeza, hombro, que tienen esta forma. Entonces, estos dos patrones son de distribución y están ligados a eso. Y vamos a aclarar, a ver, que si por ejemplo, si un movimiento viene así y después empieza a distribuir, que si ustedes se fijan es cuando el precio empieza a ser así, como que se empieza a achicar hacia arriba, eso está ligado a una distribución. Entonces lo vamos a poner acá, distribución. Entonces, si esto es la distribución, o sea que el precio empieza a perder fuerza, siempre va a buscar un cambio de dirección en el precio. Y obviamente, si la distribución, por ejemplo, viene así y me hace una distribución de esta manera en contra, esta sería la distribución porque está perdiendo fuerza acá. Entonces, bueno, vamos a ponerlo eso también para que no se confundan. También va a buscar el cambio después. Esto es tanto para ventas como para compras. Y acá esta sería la distribución. Esto no sería distribución, esto es como un impulso fuerte. Esto que está señalado acá sería la distribución, cuando el activo va perdiendo fuerza, o va perdiendo fuerza con respecto al movimiento anterior, que es este. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo hace? A ver, ¿cómo lo hace un profesional? Por ejemplo, una persona que tenga mucho dinero, incluso puede ser una institución, un banco, lo que sea, que mueva el mercado. ¿Cómo hace para operar este tipo de cosas? Lo vamos a hacer un poco más grande. Es como en la acumulación, o sea, el profesional lo que quiere es eh, distribuir el precio, pero para obtener un beneficio después. Otra forma de decirlo es que lo está manipulando. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es cuando el mercado va subiendo, lo que estás testeando en este proceso es que la demanda desaparezca. Entonces está testeando si la demanda va a desaparecer, si ya desaparece ese interés comprador, y cuando se dé cuenta que el interés comprador desapareció o en volumen ya no hay más compras, ese es el momento de vender las posiciones. Y se van a dar cuenta porque el precio va a empezar a hacer esto. Es como que empieza a perder fuerza hasta que llega un punto que explota hacia abajo. ¿Y cómo hace para ir testeando eso? Por ejemplo, si el mercado va subiendo como acá, como esta flecha verde, empieza a hacer pequeñas ventas y el precio baja. Acuérdense que al ser una ballena, esa persona o esa institución tiene la capacidad para mover el precio así. Entonces, cuando ve que después el precio sube, porque hay gente que quiere comprar todavía, entonces sigue testeando, vuelve a hacer ventas, el precio vuelve a bajar. Y ahí se va dando cuenta que hay gente que sigue comprando. Entonces hace pequeños testeos, pequeñas ventas, hasta que se dé cuenta que el interés comprador desaparece por completo.
Y es ahí, en este punto, por ejemplo, acá, es ahí cuando hace sus grandes posiciones en venta. Entonces ahí es cuando tiene su mayor ganancia. Porque imagínense ustedes si hubiera hecho esas posiciones por acá, en esta zona, y el precio empieza a bajar, obviamente hay gente que quiere comprar en esa zona todavía. Entonces no hubiera tenido el mismo efecto. Por eso lo que hace es testear hasta que el interés comprador desaparece. Y cuando desaparece, ahí se van ventas. Por eso las diagonales funcionan muy bien, igual que los hombros cabeza hombre, porque son patrones de distribución. Son patrones donde suceden estos procesos. Y esto lo pueden ver, por ejemplo, en cualquier tipo de activo. A ver, en el Bitcoin, si no me equivoco, en el Bitcoin sucedió acá. Miren esta zona. Miren cómo el precio va subiendo acá, por ejemplo. Y ya en esta zona empieza a perder fuerza. Donde tengo acá. Esta es una diagonal, por ejemplo. En esta zona ya el activo empieza a perder fuerza. Fíjense que no va con la misma fuerza que antes. Entonces, mucha gente, por ejemplo, acá perdió dinero porque pensó que el Bitcoin se iba a las nubes, pero si veían este patrón claro, indicaba ventas. Entonces no era lo más inteligente comprar acá, por FOMO o por lo que sea, no era lo más inteligente. Lo más inteligente era que el precio iba a retroceder. Y como les dije, busca el cambio. Entonces ahí se dan cuenta cómo pueden ganar dinero o incluso dejar de perderlo, que es igual de importante. Y acá les muestro el último ejemplo, esto lo pueden ver en todos lados. Miren este movimiento fuerte y esta diagonal acá. Miren cómo va perdiendo fuerza en esta zona. Entonces, esta por ejemplo era una diagonal clarísima. De esta manera. Y obviamente era para operarla esta. Así que se dan cuenta, fíjense que busca otra vez el movimiento contrario. Y lo que tienen las distribuciones es que también se suelen dar rápido, o sea, suelen reaccionar rápido. Igual que ¿cómo es que se llaman? Los hombro, cabeza, hombro que vimos recién. Se suelen dar rápido. Una vez que ya están formados, obviamente. Incluso acá, miren, acá hay otra distribución. Fíjense con la fuerza que viene el activo bajando. Y acá el activo pierde mucha más fuerza. O sea, es muy notorio el cambio de dirección que tiene. Cómo va perdiendo fuerza. Y acá también teníamos otra diagonal. Una diagonal final en este caso. Porque obvio hay diagonales iniciales, diagonales finales, diagonales en retrocesos. Entonces, bueno, eso ya lleva un poco más de profundidad. Y fíjense que el movimiento es una reacción en contra del precio. O sea, en contra del movimiento que venía antes. Esta flecha la pongo acá para que se den cuenta. Y eso se repite una y otra vez. Entonces, a ver, vamos a buscar un hombro, cabeza, hombro, a ver si hay alguno. Por ejemplo, acá puede haber uno. Un hombro, cabeza, hombro, por ejemplo. Fíjense.
Ahí está. Acá, bueno, la particular, ya lo voy a explicar a fondo este patrón, pero, por ejemplo, acá esto se le dice como el cuello, y siempre esta parte tiene que estar más abajo en precio que esta. Y este hombro izquierdo tiene que ser menor a este. ¿Por qué? Porque ahí se mantiene la distribución, o sea, fíjense el movimiento que se está manteniendo ahí, igual que acá. En cambio, si esto, o sea, este coso estuviera acá y esto ahí, podría ser un hombro cabeza hombro porque este está más arriba que este. Después hay una teoría de los hombros con respecto a los cuellos que las voy a explicar más a profundidad después, pero es para que vayan sabiendo eso. De todas maneras, todo esto también podría ser una acumulación porque, fíjense lo que vimos la clase pasada, porque también tenemos este escenario, o sea, una acumulación en contra. Como si fuera una bandera. Y eso lo que buscaba era el movimiento siguiente, la continuación. Entonces, no, o sea, no siempre van a haber un solo patrón, muchas veces van a haber muchos escenarios. Y en este caso, ambos coincidían que el movimiento siguiente iba a ser hacia abajo. Entonces, cuando ven varios escenarios que están a favor de su análisis, obviamente eso aumenta su probabilidad y eso es mucho mejor.